clases. Buenos días, licenciado. ¿No quiere convidar? Nada. Ya, página 56. A ver, antes de... Bueno, estamos en los mecanismos de reproducción, pero vamos a leer este ejercicio de Explora. Ya, ¿quién quiere ayudar a leer el Explora? En el 56, Licen. Página 56, sí. Ya, yo, Liz. Por favor. Al llegar la lluvia, después de una prolongada temporada de sequía, observamos que los bosques florecen. Pueden encontrar hongos de todas las formas y colores, y los cantos de las aves son más frecuentes que antes. La naturaleza parece estar en plenitud. ¿Cuál crees que es el motivo por el que esto sucede? ¿Por qué y de dónde crees que se originan esas flores y esos hongos exuberantes en el bosque? Ya, comenten. Sí han visto han vivido esa experiencia, ¿no es cierto? De que empieza cuando llega la lluvia, sí, se da un proceso de transformación, digamos así, del ambiente, ¿ya? Sí han visto los Sí. hongos, ¿no es cierto? No los hongos de los pies, sino porque los de los pies no se ven, esos son microscópicos. Pero los hongos que se dan en la tierra, eso sí se puede ver, pues, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí hay un par de preguntitas, quisiera reflexionamos sobre esto. ¿Cuál crees que es el motivo por el que esto sucede? ¿Cuál creen ustedes que es el motivo por el que eso sucede? Tal vez será por el cambio de ¿A qué es estación, el Lisa. cambio de estación? Dice la compañera Cecilia. Bueno, básicamente se debe, ¿no es cierto?, a que hay una variación del clima, de sequías. Aquí nosotros en Azuay no vemos mucha sequía, excepto en el Cantón Nabón, Cantón Oña, allá sí hay sequías. Me parece que también hay sequías prolongadas en la parte alta de algunas parroquias, sí, hay sequías, pero nosotros en el Azuay casi, no mucho, pues no experimentamos el tema de sequía. Pero en provincias costeras, ahí sí se ve el fenómeno de la sequía. Muere el ganado, no hay agua para dar de beber al ganado, eh, se, se da este problema. Y nosotros aquí, ¿no es cierto?, cuando hemos experimentado ya un periodo prolongado de sequía, viene la lluvia y se han visto ustedes que o del estiércol del ganado o de la corteza de las plantas empiezan a brotar hongos, ¿no es cierto? Eso se debe básicamente a que hay un tema de humedad y se están reproduciendo, ¿sí? Y recuerde que los hongos, por ejemplo, se reproducen por esporas. Esas esporas son llevadas por el viento, ¿sí? Y se asientan en algún lado y ahí se reproducen, ¿sí? Se debe a eso, ¿ya? Veamos entonces cuáles son mecanismos de reproducción que nosotros conocemos, ¿ya? Vean ustedes ahí, tenemos en nuestro texto los tipos de reproducción. Vamos a ver cuáles son estos, ¿no? A ver, nosotros como humanos, ¿sí? Podemos reproducirnos solamente cuando hay fertilización, ¿sí? ¿Ya? Y esto se da básicamente porque hay gametos femeninos, gametos masculinos. El femenino es el óvulo y el masculino es el espermatozoide, ¿sí? Ahora, tenemos que entender aquí que tanto los gametos masculinos como femeninos contienen mitad de cromosomas. Al unirse los dos, forman 46 cromosomas o 23 pares, ¿cierto? Y a partir de ahí se puede desarrollar ya el nuevo individuo, ¿sí? Bueno, también hay ciertos animales que tienen diferencias para reproducirse, ¿sí? Eh, por ejemplo, nosotros podríamos decirnos la tortuga, ¿no es cierto? Tiene diferentes formas, son con huevos que se reproducen, ¿cierto? Las gallinas, ¿ya? O los pollos, se reproducen por huevos, ¿cierto? Las serpientes, reptiles, ¿ya? Entonces, son esas las características, digamos, o mecanismos que se usan para reproducirse. Ya, ahora veamos los tipos de reproducción. A ver, hay dos tipos, si quieren señálenle en su textito. Reproducción sexual, ¿sí? Y reproducción asexual. Sexual es cuando hay intervención o actividad de los órganos reproductores sexuales. Y asexuada, cuando no intervienen estos órganos reproductores, no intervienen. Ya.
Veamos entonces la reproducción sexual, ¿sí? Alguien que acolite leyendo Yo he la leído, reproducción sexual, el primer párrafo, yo he leído, Luque. por favor, ya. A ver, la reproducción sexual. La reproducción sexual involucra la recombinación de material genético por medio de la unión de gametos. La unión de estas células se conocen como fecundación y es el primer paso para el desarrollo de organismos sexuales. La variabilidad genética es la ventaja más importante que les otorga. Este evento favorece la generación de individuos similares con diversas aptitudes que los ayudan a adaptarse a nuevos retos ambientales y con ello disminuye la probabilidad de extensión. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, señor Calle. La primera parte, ya. A ver, ventajas o beneficios de la reproducción sexual permite variabilidad y la variabilidad ocasiona que nosotros podamos resistir o adaptarnos. ¿Sí? Digamos que una especie de evolución. ¿Sí? Por ejemplo, verán, ahorita nosotros tenemos el COVID, ¿no es cierto? Se reproduce este COVID. ¿Ya? Algún rato nos pondrán la vacuna y nos volveremos inmunes. Cuando nuestros hijos nazcan, entonces ahí va a ver que estos hijos ya van a venir incorporado en su ADN este factor, o sí, sería un anticuerpo que le frena ya al virus, ¿no es cierto? Pero serán nuestros descendientes. Nosotros no, a nosotros nos tienen que inyectar para que podamos nosotros tener inmunidad frente a este virus. ¿Ya? Ahora, eh, recuerden que esta reproducción sexual, tal cual nos señala el libro, se da solamente si es que hay sí, fecundación. Si no hay fecundación, no se puede reproducir, ¿ya? Es decir, tienen que ser fértiles, tanto el esperma como el óvulo, para que puedan reproducirse. Caso contrario, no se reproduce, ¿sí? Bueno, veamos la siguiente parte. La reproducción sexual es común en hongos, en plantas, en animales, ¿sí? Y son básicamente organismos que tienen vida larga, ¿no? Eh, periodos de vida prolongados, digamos así, ¿ya? Eh, mire aquí una cosa interesantísima, ¿sí? Este tipo de reproducción implica asimismo un alto gasto de energía, ¿ya? Alto gasto de energía, ¿sí? Y esto se debe, ¿no es cierto?, a que se dan estos procesos de meiosis. Si la división celular se va generando cuantas veces sean necesarias, millones de veces, para que pueda formarse el nuevo individuo, ¿sí? Eh, y hay periodos largos de gestación para reproducirse. Por ejemplo, los humanos, a ver, los perritos, ¿qué tiempo se demoran? Cuatro meses, ¿no es cierto? Eh, los humanos, 9 meses generalmente, ¿sí? Y hay otras especies como por ejemplo el caballo o caballos, se demoran 2 años, digamos un año, ¿sí? Eh, los elefantes, ¿sí? Entre gestación y nacimiento, 22 meses, es decir, casi 2 años, ¿sí? Para que pueda reproducirse. Ya, sigamos avanzando un poquito más para conocer estos procesos. ¿Cómo es que se dan estos procesos? Ya, veamos ahora la reproducción asexual. ¿Quién quiere ayudar a leer la reproducción asexual? Reproducción asexual. Sí están con el librito, ¿no? Sí, Lice. Alguien que ayude a leer la reproducción asexual. Yo le ayudo, profe. Por favor, María.
La reproducción asexual es la forma más sencilla de generar organismos semejantes porque requiere un único parental. Este tipo de reproducción se basa en la división de un individuo en dos o más partes, a partir de las cuales se originan nuevos seres. Dado que en la reproducción asexual no hay intervención de gametos ni intercambio de material genético. Los nuevos organismos son idénticos al original. Otra de sus ventajas es la capacidad de generar un gran número de descendientes en un periodo corto. Sin embargo, la falta de recombinación de material genético tiene como consecuencia la disminución de la diversidad de especies, lo que puede ser peligroso para ellas en el momento de afrontar nuevos retos ecológicos. Este tipo de reproducción se da en organismos unicelulares y pluricelulares y se presenta de las Ya, siguientes gracias, formas. gracias, señorita Mari. A ver, eh, ventajas de esta reproducción asexual es la velocidad con la que puede reproducirse, ¿no es cierto? También otra de las ventajas es que eh, no se requiere de la intervención de dos, es decir, no se requiere de padres. Simplemente esta se genera por un proceso natural, digamos así, ¿no es cierto? Permite además, dice que se creen individuos idénticos al original, idénticos al original, ¿ya? Eh, Podemos ponerle un ejemplo de esto, por ejemplo, en el virus que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto?, en la pandemia. Este virus tiene cierto material genético y si se reproduce tal cual el original, ¿no es cierto? Se transmite de una persona a otra, se transmite tal cual eh, al original, ¿cierto? Y no se necesita que haya pues reproducción sexual, sino básicamente es que logre el contacto en un nuevo individuo y empieza a generarse, ¿no es cierto? Empieza a reproducirse el virus, ¿ya? Ahora, eh, la desventaja de esto vendría a ser que básicamente al no haber diversidad de especies, sí, lo que sucedería es que en un futuro, sí, por ejemplo, en el caso del virus, se descubre la vacuna, se aplica la vacuna y se empieza a eliminar ese virus, ¿cierto? Ya no, ya no puede seguir sobreviviendo, sino básicamente empezamos a eliminarle a este virus, ¿cierto? Entonces, eso algún rato se va a terminar, ¿sí? El esfuerzo de la medicina, de la ciencia médica, se va a lograr que se extinga este virus, ¿ya? Y eh, tal vez puede haber una nueva variación, digamos así, mutación del virus, transformación del virus, y ahí entonces tendríamos que buscar otro mecanismo para poder curar, ¿ya? Eh, bueno, veamos cuáles son las formas de reproducción asexual. ¿Sí? Formas de reproducción asexual. Miren ustedes. ¿Cuántas formas vemos ahí? Hay por lo menos 6 formas. ¿Sí? Uno, bipartición, ¿sí? O fisión binaria. La otra es la gemación. ¿Sí? Otra es esporulación. ¿Sí? Otra hay reproducción vegetativa. ¿Sí? Otra hay fragmentación. ¿Sí? Y otra hay la partenogénesis, ¿sí? Esas son las formas que nosotros tenemos de reproducción asexual, ¿ya? De las cuales la más común vendría a ser, por ejemplo, o la que más se puede ver, es la esporulación, es por esporas, ¿sí? Esto básicamente en hongos y en plantas, ¿sí? Por ejemplo, eh, no sé si han podido observar los helechos, ¿sí? Que hay generalmente en las quebradas o en la orilla de los ríos. Nadie siembra helechos, ¿no es cierto? Nadie. Pero si usted coge el helecho y le ve debajo de las hojas, hay como un polvito, ¿no es cierto? Un polvo de color generalmente café, ¿sí? Entonces, esas son las esporas. Digamos que es la semilla ya, ¿sí? Eso viene el viento, mueve la planta, va llevando las esporas y le planta en otro lado, ya, la esporulación. También se da en los hongos, ¿sí? Es la que más común nosotros podemos observar. Vamos, finalmente, eh, el siguiente tema que vendría a ser, ¿no es cierto?, la clasificación, ¿sí?, de los ciclos de vida eh, de las, de las células, ¿sí?
Bien. Eh, Antes de poder analizar los ciclos de vida, sí quiero también abordar un poquito el tema de la, eh, de la de los mecanismos de reproducción sexual, ¿sí? Dos tipos, hay la espermatogénesis y la ovogénesis, ¿ya? Ahí tenemos nosotros en nuestros textitos, podemos observarle, hay los procesos de meiosis en cada una de estos mecanismos, en tanto en la espermatogénesis como en la ovogénesis, ¿sí? A ver, ¿en qué consiste cada una? ¿Sí? En espermatogénesis, ¿sí? Se refiere a la reproducción de espermatozoides, ¿no es cierto? Eh, Existe, miren ustedes, la, 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 la capacidad, digamos así, de generar sí, un gameto ¿sí? Que se llama espermatozoide, ¿sí? Y este gameto, al unirse con un óvulo que se produce también en los ovarios femeninos, eh, hace, ¿no es cierto?, que nosotros podamos, al juntar ambos, tener una célula haploide, ¿sí? Y poder generar un nuevo individuo, ¿sí? Ya. ¿Cómo se genera el, el- el espermatozoide? Hay un gráfico que nos está indicando el proceso de meiosis que sigue para poder generar básicamente un esperma, ¿no es cierto? Y asimismo en el óvulo. Miren ustedes la división celular, cómo se genera, ¿sí? Hay, digamos que más velocidad en el espermatogonio, ¿sí? Es decir, en el esperma, ¿ya? Y eso explica, ¿no es cierto?, por ejemplo, que el individuo masculino ¿sí? Pueda tener millones de espermas. En cambio, las mujeres o las hembras, podríamos decir, eh, lo que hace es generar un óvulo, ¿sí? Un óvulo, nada más. Puede ser fecundado o no puede ser fecundada, ¿sí? En cambio, en los varones, digamos que hay una velocidad o más cantidad de gametos, ¿sí? Para lograr la reproducción, ¿sí? Eh, ¿Qué más podemos decir? Y a la ovogénesis. Ya, bueno, se nos, ha, se nos está terminando el tiempo. Sí, espero que tengan un excelente fin de semana. Ya hemos de cargar una tareita, creo que ha de ser la última tal vez del trimestre, para poder trabajar, ¿sí? Espero que estén muy bien, chicos, y sí, Gracias, licenciado. Ya, profe, Gracias, gracias. Vicente. que estén bien, que pasen bien, chicos.